Perfecto. La siguiente parte o epígrafe que nos refiere en la parte general, en los artículos 23 y 24, voy a hacer esto grande ya, se refiere a una vez que iniciamos el procedimiento, qué ocurre con la representación y la defensa, es decir, la postulación de las partes en el proceso. Aquí ocurre un poquito distinto a civil, distinto a penal, distinto a todos. La ley nos habla de que cuando se actúe ante juzgados, recuerden, órganos unipersonales a cargo de jueces, requerirá siempre tener un abogado, ¿vale? La parte tendrá que ir con abogado. Si va solo con abogado, será este al que se le notifiquen, se le hagan las notificaciones, por lo tanto está asumiendo el papel prioritario de los procuradores sin necesidad de tener procurador, pero luego nos dice que las partes podrán conferir su representación a un procurador. En estos casos, pues ya tendremos completa la postulación de la parte, tendremos abogado y tendremos procurador. Pero tenemos que aprendernos la distinción entre que se actúe entre órganos unipersonales o que se actúe en tribunales que tienen presidente y magistrados, ¿vale? En este segundo caso, ya la ley nos habla de que deberán, será una obligación conferir representación al procurador. Ya el abogado no podrá actuar con esa doble función que en otras ocasiones hemos visto de llevar la defensa por un lado, pero también representar en cierto modo, porque estoy recibiendo las notificaciones, que es una de las principales cometidos del procurador, ya en estos órganos colegiados no se le permitiría. Tendríamos que ir debidamente, obligatoriamente con abogado y con procurador. Lo que nos dicen es en vía excepcional, los funcionarios públicos que reclamemos derechos estatutarios, en cuestiones de personal, y fíjense hasta qué nivel afinan, que no conlleven o que no puedan implicar una sanción de separación de empleado público inamovible, o sea, hasta ese punto. Todo lo demás podremos ir por sí mismos, y por sí mismos quiere decir sin abogado y sin procurador. Muchas veces los actos de las administraciones se refieren o resuelven cuestiones de su propio personal, de los funcionarios públicos. Si te concedo esto, si no te concedo lo otro, si te traslado a este puesto, si pasas de un proyecto de la concejalía de no sé qué a otro de allí, todas esas cuestiones de derecho administrativo y de convenios y normativas entre empleados públicos pueden terminar y terminan, de hecho, muchísimas veces en los contenciosos. Por eso, pues bueno, hasta cierto punto, hasta el máximo de que sea una cuestión de personal que implique separación de servicio de empleados inamovibles, hasta ahí podríamos hacerlo por nosotros mismos. Otra cosa es que yo quiera ir con abogado o incluso con abogado y procurador, ¿vale? Todo eso vale, pero se me permite también, para que nos lo aprendamos, no gastar dinero en un abogado y un procurador y reclamar si me tienen que pagar 30 días o el plus de no sé qué o las vacaciones que me denegaron las he tenido que llevar al contencioso porque no hay manera de hacerles entender que tengo derecho a X días o lo que sea. ¿Vale? Bueno, por último, también vía excepción, el artículo 24 nos refiere a las administraciones públicas y resto de órganos constitucionales y simplemente nos remite a lo que diga la Constitución, a lo que diga la ley orgánica, incluso a lo que digan sus propias normas de ámbito autonómico. Bien, pues traducido todo esto y para no complicarnos, ya sabemos por otras órdenes jurisdiccionales que estas administraciones actuarán a través de sus letrados, los letrados de las Cortes, los letrados de la comunidad autónoma o el servicio jurídico del organismo autónomo de no sé qué, ¿vale? Y podrán actuar. Incluso nuestro sistema LESNET y también Atlante 2, nuestro sistema de gestión, ya tienen la comunicación directa con casi todas las administraciones, con las autonómicas yo diría que con todas, y ministerios no me he fijado, no lo sé, pero por ejemplo frente al CEPE, por ejemplo frente a la administración tributaria, ya tenemos esa vía LexNet activada y casi siempre se puede notificar directamente, ¿vale? Ya eso llega a sus letrados y ellos se personan y actúan. Vale, eso con respecto a la representación, la postulación y a la defensa en el contencioso administrativo. A partir de ahí, la ley nos va a definir un poco en los siguientes artículos qué es lo que se puede impugnar, ¿vale? ¿Cuál es la actividad administrativa frente a la administración que podemos impugnar frente a actos por la vía del recurso contencioso administrativo, acudiendo a los tribunales? Recuerden siempre que vamos a tener, salvo algunas diligencias en algunos supuestos, la vía administrativa agotada.
nosotros vamos a actuar frente a la administración, no en los tribunales, sino acudiendo a la propia administración, intentando mediante los recursos administrativos hacerle entender que ese acto que ha dictado es contra ley, que esa disposición general vulnera los derechos de un grupo de personas, que esa actuación que han tenido sin comunicarle nada a nadie o sin procedimiento no es legal. Vale, hasta el punto en el que ya no tengamos recursos administrativos o pongan fin a la vía administrativa a esos recursos. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo siempre presente porque solo después es cuando vamos a llegar al recurso contencioso administrativo por esta ley y ante los tribunales, ante los juzgados y tribunales de lo contencioso. Miren, los artículos 25 a 30 son los que regulan el objeto del recurso contencioso, es decir, frente a qué o contra qué podemos ir nosotros en un juzgado mediante ese recurso contencioso. Artículos 25 a 30, ¿cuál es la actividad administrativa impugnable? Para que no se preocupen mucho, los conceptos van a ser disposiciones generales o disposiciones con carácter general, son normas de ámbito general que afectan a los derechos e intereses de como mínimo una gran cantidad de personas. Dependiendo del nivel que tenga esa legislación, pues será municipal, una ordenanza que tenga el ámbito administrativo, pero afecta a todos los vecinos, ¿vale? Autonómica porque es una ley del Parlamento de Canarias, o bien ya otro tipo de disposiciones de los ministerios o incluso del Parlamento, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veremos hasta dónde podemos recurrir y dónde tenemos que hacerlo. Disposiciones de carácter general. La diferencia entre esta actividad legislativa o disposiciones de carácter general, como puede ser un plan general de ordenación urbana, como puede ser una revisión autonómica de esos planes insulares, por ejemplo, un plan insular que emane del Cabildo afecta a todo el mundo y es general. Ya iremos a ver por dónde pasa esa autopista, cuáles son los afectados y tal, pero con carácter general afecta a todos, disposiciones de carácter general. La contrapartida, actos de la administración que ya no son generales, sino que tienen un destinatario o un grupo de afectados, pero concreto, porque han solicitado algo y se les dice que sí o que no, porque sin que hayan solicitado nada se les ha producido un hecho o una inactividad, al contrario, les tenía que dar algo a la administración y no se lo da, ¿vale? Y este tipo de actos tienen dos maneras de producirse, ¿vale? Bien de manera expresa, así estamos explicando un poquito el concepto de acto expreso y acto presunto, bien de manera expresa, es decir, el responsable último de firmar esa licencia, ese auto, ese certificación o ese decreto de alcaldía, lo que sea, firma y lo expide, se notifica o se publica y así se produce ese acto. Lo llamamos expreso porque se contiene en un papel o en una resolución administrativa, por supuesto, decide, resuelve y está en plazo, pone fin al expediente administrativo que sea y se han cumplido los trámites administrativos de manera legal, conforme a la ley administrativa. El alcalde resuelve por un decreto, lo llevan a pleno, lo ratifican, pim, pim, se notifica a los interesados, perfecto, ya puede usted, ya tiene licencia para instalar el negocio que sea, o ya tiene usted licencia de obra mayor, bien, ya está concedida. Pero me puede decir que no, y yo no estar de acuerdo con ese acto expreso que me han notificado o que han publicado. Yo voy a tener un plazo para interponer los recursos administrativos que sean y cuando se agote la vía administrativa voy a tener la posibilidad de acudir a los juzgados. Pero el acto de la administración también puede ser presunto. Esto está basado en que los administrados, es decir, nosotros los ciudadanos, los que pagamos impuestos, vamos a decirlo así, tenemos derecho a que la administración resuelva. No nos puede tener la administración en el cajón desastre metido sin resolver. Primero, porque hay un procedimiento administrativo que marca unos plazos y segundo, porque en caso de que no me contesten en los plazos que marca la ley, voy a tener una ficción, pero que tiene todo su peso y su validez, que me dice que el mero paso del tiempo convierte el silencio administrativo en un acto y yo ya puedo recurrir e impugnar ese acto que vamos a llamar presunto. Presunto porque no está, ¿vale? Porque no lo tenemos en papel, para que nos hagamos una idea. Así se produce, por el paso del tiempo que está tasado, el silencio administrativo convierte el silencio de la administración en un acto presunto y ya tengo contra qué recurrir, ¿vale? Se entiende, si no
lo decimos de otra manera, pero bueno, ese es el cauce de producción de los actos. Expresos porque se cumplen, se dicta; presunto porque no se dicta nada, pasa el tiempo, silencio administrativo, produce el acto presunto. Bien. Nos habla también en este artículo que podemos ir contra eso, contra las disposiciones generales, contra los actos expresos o presuntos de la administración que pongan fin a la vía administrativa. Ya lo hemos dicho, pero el artículo nos lo dice claramente. Si a mí lo que me dan es un acto del jefe de servicio de urbanismo, yo puedo seguir escalando mediante recursos de alzada, por ejemplo, hasta llegar al último recurso que me proporcione la ley. Bien, que pongan fin a la vía administrativa. Y además nos añade, sean definitivos o sean de trámite. La distinción entre estos dos tipos de actos administrativos es muy clara. Los definitivos resuelven el fondo del asunto. Es como si habláramos de los autos del juez en cualquier procedimiento. Si resuelven lo que se ha pedido, ¿vale? Estamos hablando de definitivos, no de firmes, sino de definitivos. Y los distingue de los actos de trámite administrativo, los que simplemente, pues, recábese un informe de la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, pues a ver, en el trámite eso no es un acto que resuelva nada de fondo. Pero si estos actos de trámite me resuelven el fondo de alguna manera, bien directa o bien indirectamente, si coge un camino mediante ese acto de trámite que yo sé que ya me conduce indirectamente a la desestimación de mi solicitud y no me van a hacer caso, contra esos actos, aunque son de trámite, sí puedo, ¿vale? Siempre y cuando me afecten al fondo, lo resuelvan de alguna manera, o bien me impida continuar el procedimiento porque infrinja, por ejemplo, mi derecho a realizar peticiones, no me deje aportar documentación necesaria o me cause alguna indefensión o perjuicio a mis intereses, ¿vale? Sobremos hablar aquí siempre de errores o de trámites que cogen ese camino hacia el archivo, hacia la desestimación, y entonces contra eso sí puedo yo actuar, ¿vale? Eso en cuanto a la actividad impugnable que procede de la administración. Pero yo podré poner recurso contencioso contra más cosas, porque la administración, como acabamos de decir, tiene el vicio en muchas ocasiones de no actuar. A eso lo llamamos la inactividad de la administración. Aquí vamos a tener dos posibilidades. La que hemos visto, que termina en un acto presunto, ahí ya estoy protegido por el silencio administrativo y voy tarde o temprano, solo tengo que esperar, voy a tener el acto contra el que recurrir, ¿vale? Pero también voy a tener otros procedimientos en los que simplemente no resuelvan o me estén siempre pidiendo alguna documentación que apele a algo, que apele a lo que sea. Ahí voy a tener que pedir nuevamente el efecto del silencio administrativo, que podrá ser positivo o negativo. También puede ser todo lo contrario. Sin encomendarse a nadie, la administración realiza actos, a eso llamamos vía de hecho, elige no llevar a cabo el procedimiento, sino actuar directamente. Hay muchos procedimientos en los que la administración, antes de actuar, pues tiene que llevar a cabo un procedimiento y resolver que se haga determinada cuestión. El ejemplo más claro que siempre ponemos aquí son las expropiaciones forzosas. Cuando una carretera tiene que pasar por la casa de mis tíos, de mis padres o por mi propia finca, yo me cabreo muchas veces, ¿no? Casi siempre. ¿Por qué? Pues porque primero a lo mejor no quiero que rompan la finca de mi familia. Segundo, estoy en contra de la carretera. Soy un ecologista y no quiero que pase por ahí ninguna carretera. Tercero, y lo más probable, no me indemnizan en lo que se llama el justiprecio. La administración me ofrece un desastre. O incluso cuando me quieren compensar con otros terrenos en otros sitios, me dan una cosa que no sirve ni para... No me dejan construir, no me dan volumetría, me dan una finca en otro sitio al cual yo no puedo ni siquiera ir porque está en otra isla. En fin, ahí hay un procedimiento a realizar en el que yo puedo no estar de acuerdo con que se haga determinada actuación. Pero bueno, un buen día me encuentro con que las palas del cabildo del ayuntamiento están empezando a desmontar el terreno de esa finca o lo que sea. Y me doy cuenta de que ni siquiera han llevado a cabo el procedimiento de expropiación forzosa. No han dado plazo para alegaciones, no han hecho una oferta de justiprecio, pues yo qué sé, vaya usted a saber, 27.000 cosas que no se hayan hecho. Eso es una vía de hecho flagrante, ¿vale? Y contra esa vía de hecho también puedo yo actuar, ¿vale? Puedo interponer el recurso y con las medidas que yo entienda. Ahora vamos a ver ante cada cosa qué es lo que pido, ¿vale?
Por último, relacionado con los actos de las administraciones que veíamos antes, las disposiciones de carácter general, también podemos discutir o impugnar otros actos que se producen en aplicación de esa disposición general. Me da igual si se ha recurrido el decreto o la ley general, disposición de carácter general. Lo que ocurre es que la administración continúa dictando actos basados en esa disposición. Según el artículo tal de la ley no sé cuántos, la nómina de los funcionarios públicos se verá reducida en un 5%. Y cada mes me dictan un acto, que es mi nómina, me la dan y viene reducida cada mes. Pues contra esos actos yo voy a poder recurrir también porque vienen de una disposición con carácter general. Y fíjense que la ley dice, con independencia de que se haya impugnado esa norma general o incluso del resultado del recurso. Es decir, a lo mejor se recurrió y esa ley está bien, pero yo sigo pensando que es ilegal. Pues contra cada uno de los actos que se me vayan notificando o publicando, voy a poder recurrir. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque, como ven ustedes en el artículo 26, dice, se fundará el recurso contencioso en que, me fui mucho más allá de lo, perdón, se fundará el recurso o el fundamento del recurso será que esa disposición no es conforme a derecho. Oiga, yo sé que usted sacó una ley y que no se recurrió y que por eso se aprobó, o incluso los tribunales le dieron a usted la razón que eso era legal, pero yo sigo pensando que ustedes saben que incluso depende si cae en el juzgado número 2 de Santa Cruz o el juzgado número 3 de Arona, se resuelve de manera distinta un mismo asunto. Y para eso ya en los recursos hasta el Supremo tenemos la casación, ¿verdad? Al final ya sí es que se resuelve. Pues esa jurisprudencia, ese grupo de sentencias que dicen si una cosa es legal o no es legal, ¿vale? Puede ir cambiando y de hecho está viva y cambia frecuentemente. La doctrina del Supremo cambia en cuanto al divorcio, no sé qué, no sé cuánto. Cambia en cuanto a la custodia compartida, cambia, no sé qué. Siempre va cambiando. ¿Por qué? Pues porque los tiempos cambian, las sociedades evolucionan y los tribunales pues van cambiando sus mayorías y van pensando de manera distinta y resolviendo de manera distinta. Eso ocurre con las disposiciones de carácter general. Si en ese caso a mí me vienen quitando en mi nómina determinado dinero amparándose en una disposición general, yo podré todas y cada una de las veces que yo quiera recurrir a ese acto concreto que se basa en una disposición que yo sigo pensando que es ilegal. A lo mejor en 27.000 casos me dicen que es legal, pero el día que cambie la doctrina me darán la razón. ¿Se entiende este aparte que nos hace el 26.2? Vale. Y lo dice expresamente, cosa que se agradece en la ley porque da pie a muchos recursos, con independencia de que se haya impugnado o no la norma general y el posible recurso de el resultado de un recurso contra ella. Vale. Bueno, el artículo 27 nos habla de la cuestión de ilegalidad. Para nosotros entender, y nos lo pone aquí porque tiene que ver con el conjunto de actuaciones que se pueden reclamar, ¿vale? Nosotros... Ahí saltó un teléfono por Sí, aquí. el mío, Frank, perdón. No pasa nada. Bueno, el artículo 27, como digo, regula la cuestión de ilegalidad. Este artículo 27 se refiere a cómo un juez dicta una sentencia y dice en su sentencia que un artículo de una ley o una disposición general completa o un capítulo o cualquier parte de una ley es ilegal, ¿vale? O, bueno, es ilegal. No se ajusta a la legalidad, nunca van a decir que es ilegal. Bueno, va a considerarla que es ilegal, pero lo que va a hacer es no se ajusta a la legalidad y planteo una cuestión de ilegalidad. Nos pone dos excepciones muy claras y que ustedes la van a entender, pero lo que tenemos que aprendernos es que el juez pertenece al Poder Judicial. Las leyes emanan del legislativo con su procedimiento de elaboración de leyes, las disposiciones generales. Lo que no puede hacer el juez es dictar una sentencia y decir que porque yo lo digo en el juzgado de Santa Cruz de Tenerife, esta ley de carácter lo que sea, a nivel autonómico o incluso estatal, me la cargo y quito del medio todo lo que los parlamentarios han dicho. Eso no tiene sentido e invadiría todo el sistema de separación de poderes, ¿verdad? Lo que hace es dictar sentencia en el caso concreto, le doy la razón a este señor a pesar del artículo tal de la ley no sé qué, no sé cuánto, del suelo rústico, lo que quiera que sea, a nivel autonómico. Y planteo cuestión de ilegalidad
por el procedimiento establecido, ahora le digo los artículos donde se regula, para que el tribunal competente de decir si esta ley, con el nivel que tenga y el ámbito que tenga, este párrafo, este capítulo, este título es o no ilegal, su contenido, y debe dejarse de aplicar. Fíjense que incluso las consecuencias de este procedimiento no son que se elimine de la ley y nos veamos ya artículo derogado. No, 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 eso va a seguir ahí, va a seguir vigente y lo que único que va a ocurrir es que no se aplique por los tribunales. Pero todo el mundo que quiera va a tener que ir hasta el juzgado para que se le declare. Posiblemente la administración siga utilizando ese artículo porque ella piensa que es legal, a pesar de que los tribunales en cada ocasión, de manera particular, le vayan quitando la aplicación a ese artículo. Bueno, todo eso cuando avanza, finalmente pues se quita o no se quita o lo que sea, o se cambia o se modifica. La cuestión de ilegalidad se plantea por el juez que dicta la sentencia firme del caso concreto, que considera que una parte de una ley o de una norma es ilegal, y la plantea ante el órgano competente de declarar esa nulidad o esa ilegalidad. Salvo dos casos. Uno, que él mismo fuera el competente, Tribunal Supremo, que fuera ante él, ante quien se plantea, o la Audiencia Nacional para aquellas disposiciones, recuerdan, de carácter general que pertenezcan a un ministerio o a que emanen de un ministro o emanen de un secretario de Estado. Pues en ese caso, si me lo plantean el recurso a mí y yo soy la propia Audiencia Nacional, resuelvo yo mismo en la sentencia. Ahí sí puedo declarar la ilegalidad, ¿vale? No tengo que esperar a la cuestión de ilegalidad por el procedimiento que yo les voy a decir ahora. La otra cuestión es también que yo sea el Tribunal Supremo. En ese caso puedo anular la disposición sin necesidad de cuestión de ilegalidad. En ese caso, ¿vale? Lo haré en cualquier grado, si soy el Supremo, si conozco de un recurso basado en que esa norma es ilegal, ¿vale? El procedimiento de cuestión de ilegalidad es un procedimiento específico, está en esta propia ley, Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en los artículos 123 a 126. Básicamente supone eso, planteamiento por el juez o tribunal que considera que una ley o una parte es ilegal al resolver en su sentencia el caso concreto que se le haya planteado. ¿Se entiende este retorcimiento de jueces y legislador? ¿Vale? Las dos excepciones son que yo sea el mismo tribunal que me toca resolver o que yo sea el Supremo, donde en cualquier momento, en cualquier grado, sin necesidad de cuestión de ilegalidad, puedo disponer anular esa disposición general o esa parte de la disposición general. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí nos habla un poquito más de la inactividad de la parte, nos da algunos plazos ahí que tiene, lo que pasa es que los vamos a ver ahora un poquito más adelante, no hace falta de hacerlo, el artículo 28 también nos distingue anteriores, cuando yo me amparo en un acto para reproducirlo, pues contra ese acto que simplemente reproduce otro anterior, no voy a poder presentar el recurso contencioso, o contra un acto que lo que hace es confirmar un acto, por ejemplo, que se llama consentido. Si yo permito que me pongan, pues yo qué sé, que me invadan parte de un terreno y me pongan un muro del ayuntamiento para delimitar un camino público, lo permito, y cuando ya se me ha pasado el plazo para reclamar, pretendo obtener otro acto que confirma el anterior y luego recurrirlo. Esa triquiñuela o ese camino lo prohíbe el artículo 28, ¿vale? Mediante no permitir recurso contencioso a los actos confirmatorios de actos consentidos, ¿vale? Por el hecho de no haber sido recurridos en plazo ante el orden administrativo y luego en los tribunales. Lo que sí es importante son los plazos que nos da la ley para interponer el recurso en función del tipo de acto o actuación de la administración. El artículo 29 y el 30 nos hablan de cuando ya no estamos hablando de actos presuntos o expresos, sino de actuaciones o inactividades, ¿vale? Las dos no sirven y las dos tienen distintos plazos, ¿vale? Son los que tienen ahí en el artículo 29, muy clarito, es muy conciso y es lo único que nos tenemos que aprender una vez que entendemos el concepto, ¿vale? Plazo que yo tengo para interponer el recurso frente a una inactividad de la administración. Yo tengo derecho a que me hagan algo, me den determinada prestación, me autoricen determinada cuestión y no lo hacen, y no resuelven, y yo no puedo acudir a ningún tipo de silencio administrativo, sino que yo tengo derecho a que se me tramite o se me instale o lo que sea, y no lo hacen.
La ley me dice que yo podré reclamarle a la administración para que cumpla. Lo haré de manera fehaciente, con escrito, por su entrada para el registro, y a partir de ahí se me despliegan un plazo de 3 meses que tiene la administración para recibir mi escrito, ver que va retrasada, abrir lo que quiera, consultar lo que quiera, pero si a los 3 meses no me ha resuelto esa inactividad, no la ha convertido en actividad, no ha desplegado su actuación, yo ya podré acudir al recurso contencioso administrativo, ¿vale? Y para el otro caso es que yo tenga como administración un acto firme donde digo que voy a realizar, pues yo qué sé, la peatonalización de una calle de tal sitio a tal sitio. Eso es una competencia a lo mejor municipal exclusiva porque solo me depende del presupuesto municipal, está el proyecto aprobado, está todo hecho y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago. Ese acto firme no lo pongo en marcha. Tendré lo mismo, una reclamación para que lo ejecute, porque tengo una resolución firme del pleno que sea, y a partir de ese requerimiento o de esa reclamación, un mes para que ejecute el acto no ejecutado. Además, la ley ya toma la precaución de que esa exigencia en el juzgado, ese recurso contencioso, va a ir por el procedimiento abreviado, reducción de plazos, reducción de trámites, para que todo sea más rápido. De esta manera, pues el juzgado entrará a condenar al final, porque hablamos de sentencias y de condenas, a que se ejecute en tal plazo y si no, pues se haga de otra manera, en fin, la ejecución de una sentencia. Pero ya podremos recurrir ante ese acto no ejecutado. Todo esto en cuanto a la inactividad y los plazos para recurrir frente a ella. Al contrario, frente a vías de hecho de la administración, que ya acabamos de definir hace un momentito, artículo 30, lo mismo, yo me veo las palas en mi tierra y salvo que tenga una escopeta y me meta adelante o me tire a las ruedas para que no, que se ha visto en la tele, ¿verdad? Pues salvo esos casos que no los recomiendo, tengo 10 días para, por escrito, fundamentado, aportando toda la documentación que yo crea, diciéndole claramente por qué es una vía de hecho lo que me están haciendo, diciéndole claramente cuál es el perjuicio que me está causando, me dirija por escrito, como digo, dentro de esos 10 primeros días, al día en que yo descubro la vía de hecho, descubro a las palas en mi terreno, por ejemplo, vamos a decirlo así, 10 días para, dice la ley, intimar a la administración. Intimar viene a hacernos ver, porque no es solo requerir, sino intimar es como decir, oye, de manera directa te estoy haciendo ver la locura que estás cometiendo. Estás metiendo las palas en mi casa, me estás rompiendo muros y me estás expropiando sin haber hecho un procedimiento. Esto que estás haciendo es una vía de hecho, por favor, de inmediato cesa esa vía de hecho, detén las palas, quítalas de ahí, etcétera. Si a los 10 días desde que yo le requiera no lo ha cesado, o bien, fíjense el matiz, o bien no ha atendido ese requerimiento, porque puede que me diga, oiga, el proceso sí que se hizo, mire, usted, tengo aquí la carta suya entregada para alegaciones, fue usted el que no dijo nada, usted tuvo su plazo y tal, y las palas han entrado de forma legal, todo el procedimiento está correcto. Eso sería atender al requerimiento, ¿vale? Si a los 10 días de mi requerimiento yo perdón, la administración no ha dejado esa vía de hecho, no abandona esa vía de hecho, yo podría acudir directo al recurso contencioso administrativo, ¿vale? Bueno, dudas que tengamos con esto, voy a hacer esto un momento pequeño. Yo sé que esto la primera vez es un poco más complejo, pero entendiéndolo o viéndolo, pregunta Juanvi, ¿sería 10 días de vía de hecho si no hay reclamación? ¿No sería 20 días? No, estoy en el artículo 30, Juanvi. A ver si no me equivoco. Podrá formular el requerimiento. Podrá requerir, es que es potestativo. Si no hubiera requerido o no me atienden, dentro de los 10 días siguientes, recurso contencioso. Yo creo que ese artículo no ha cambiado. Déjame ir al 30, pero... En caso de vía de hecho, podrá requerir previamente para que lo haga. Si dicha intimación no hubiera sido formulada, no fuera atendida dentro de los 10 días, tal. Nosotros ahora vamos a ver los plazos en el artículo 40 y... O sea, ¿te refieres a cuando el afectado
elige no hacer el requerimiento, es lo que entiendo que me preguntas, ¿no? No hacer el requerimiento previo. Creo que es el artículo 44. Déjame verlo, aunque nos adelantemos un poco, no pasa nada. No, requerimiento previo. El 46, plazos de la inactividad. Será de 2 meses. No, sería 2 meses a partir de la vía de hecho, es decir, el día que yo voy y me encuentro las palas o me dice alguien que están haciendo algo en el 46.3. 46, 2 y 3. El 3 pone, si el recurso de contencioso Vía de administrativo hecho. se lleva contra una actuación en vía de hecho, el Efectivamente. plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar Sí, desde el siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si Si no no hubiera hubiera requerimiento, requerimiento, el plazo perdón, será de si 20 días. no es 2 meses, sino 20 días, efectivamente. Tienes que unirlo con el 46. Tiene usted razón, Juanvi, perfecto. 46.3. 46.3. Vale, es simplemente la diferencia entre que el afectado elija ir al requerimiento previo, con lo cual tiene 10 días y si no, recurso, o no poner ese requerimiento, 20 días directamente al recurso contencioso. Tiene razón, Juanpi, ese se me había ido a mí, pensé que eran 2 meses lo que contaba. Sí, correcto. Muy bien. Vale. Vamos a pasar por aquí. Vale, artículo 30. Dentro de lo que pueden pedir las partes, ya no nos referimos tanto a contra qué se pone el recurso, es el objeto del recurso, ¿vale? Pero lo que se puede pedir es las pretensiones. Esto es una parte que en la demanda o el escrito de recurso hay que ponerlo muy clarito, igual que cuando veíamos la demanda en civil, el solicito, la parte final donde yo pido lo que quiero que dicte el juez, aquí ocurre lo mismo. ¿Qué es lo que puede pretender las partes, el demandante? Bueno, artículos 31 al 33. Son 4 posibilidades que yo puedo pedir. Dependerá, claro, de si yo pongo el recurso contra una norma de carácter general, contra un acto expreso o presunto, si yo pongo el recurso contra una inactividad de la administración, tal y como hemos definido ahora, o lo hago contra una vía de hecho que me encuentro o que he requerido y no me aclaran o no cesa, ¿vale? La administración sigue para adelante con esa actuación. Dependiendo de eso, de ese objeto, yo podré pedir en mi demanda determinadas cuestiones. Pues miren, contra actos y disposiciones, muy sencillo, que el juez declare que esa disposición o ese acto expreso o presunto no es conforme a derecho. Eso implica, por tanto, que no se aplique a mi caso. Fíjense la cuestión. El juez va a resolver en sentencia mi caso. Si mi caso es de una disposición general, va a plantear la cuestión de ilegalidad ante el juzgado competente por el procedimiento específico para que se declare por quien corresponda que se anule esa disposición. Pero yo ya he conseguido que un juez diga que ese artículo él considera que es ilegal, elevando la cuestión de ilegalidad, y a mi caso concreto pues no se aplica y me den la razón, ¿vale? Por lo tanto, yo estaré pidiéndole al juzgado que declare que tal acto o tal esto no es legal, no se ajusta a la legalidad o no es conforme a derecho. Podré pedirle también que reconozca una situación jurídica individual o que adopte determinadas medidas. Esto va a depender del caso concreto. Yo le pido al juzgado que condene u obligue a la administración a instalarme en tal sitio el contador de no sé qué, llevarle el asfaltado hasta la calle no sé cuánto porque estaba en el proyecto y no se ejecutó, ¿verdad? Todas esas cositas. Que le otorguen licencia a mi local porque los motivos que sean. Reconocer una situación jurídica individualizada. Ocurre mucho también en urbanismo en las calificaciones de suelos, que ha pasado el tiempo, esta casa estaba construida, que se me reconozca tal y no sé qué, que este terreno que ha sido consolidado, el plan dice que no sé qué y a mí no me dejan o estoy pagando contribución urbana durante tantos años, que se regularice esto, en definitiva, que una situación jurídica se reconozca a quien la pide y también las medidas que se puedan pedir. Si fuera al contrario, que me han privado de una situación jurídica que yo creo que es la que le corresponde, que se restablezca, que esto vuelva a estar regulado como estaba. Y si procede la indemnización, que casi siempre procede, de daños y perjuicios ocasionados. ¿Vale?
Eso se lo puedo pedir, pues casi siempre frente a actos concretos de la administración, situaciones de hecho que se dan, vías de hecho, perdón, o algunas inactividades también. ¿Vale? Podré pedirlo en mi demanda, en mi recurso contencioso. Que en mi demanda más bien, porque ya podemos ir entrando en diferenciar en el escrito iniciador y la demanda con el petitum y todas las cuestiones. También puedo pedir que se condene a la obligación a cumplir las obligaciones que haya adquirido en el plazo que se establezca, y esto ocurrirá cuando la administración no ejecute sus actos o no actúe cuando viene obligado a hacerlo. Por último, si es una vía de hecho lo que estoy recurriendo, que esa vía de hecho primero se declare contraria y que se adopten las medidas en su caso de restablecimiento o de impedir que se haga cualquier cosa, ¿vale? Que se requiera a la empresa tal que quite las palas inmediatamente y se abstenga de seguir realizando esta conducta de invasión, destrucción, lo que sea, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta en esta parte de regulación de pretensiones de la parte, el artículo 33.2, que me parece bastante curioso y que puede ser una preguntita bastante maligna, por así decirlo, de contencioso, nos dice expresamente que si el juez o tribunal al dictar la sentencia, cuando está ya dictando la sentencia, estima que la cuestión que hemos tenido en este procedimiento pudiera no haber sido apreciada por las partes debidamente, bueno, lo que sea, porque hay otros motivos que pueden fundar el recurso, es decir, el juez en cierto modo le hace el trabajo al demandante y le dice, bueno, aparte de los motivos que tú has presentado, pueden existir otros motivos. Pues no solo lo va a dictar en una providencia, con carácter previo a dictar la resolución, la sentencia, y incluye algo difícil de entender a lo mejor, pero que ocurre sin prejuzgar, le digo al demandante que en el plazo de 10 días me formule, si así lo considera, alegaciones sobre estos posibles motivos de recurso, ¿vale? Como para que extienda el objeto y las peticiones de la parte. Esto es algo que no ocurre en otros órdenes jurisdiccionales y que, bueno, antes de dictar sentencia le doy 10 días por providencia contra la que no cabe recurso, ojo los de gestión, contra esa providencia es de las raras, no cabrá recurso alguno, y además suspendiendo el plazo para dictar sentencia. Por lo tanto, un trámite un poquito extraño, una previsión legal bastante rara, pero que soluciona muchas veces los problemas. Yo el encaje raro que le veo a esto siempre es cómo puede ser que el juez advierta que hay otros motivos que pueden impugnarse y esto lo haga sin prejuzgar. Bueno, tiene sentido porque si yo tengo que en la sentencia armar un discurso y tengo que entrar en otros motivos, tendré que decirle al juez, a la parte que me hable sobre esos motivos, porque si no la sentencia se extralimita, iría yo más allá de lo que me están pidiendo. Bueno, pues por ahí a lo mejor lo podemos justificar, a veces ocurre, pero bueno, simplemente aprenderse eso, que se puede dar este caso, si el juez entiende que hay otros motivos que puedan fundar el recurso, ¿vale? Por ejemplo, también, y también lo dice a continuación el artículo, más fácil de entender, la parte ha demandado los artículos 3 y 7 que considera nulos o ilegales de una disposición, pide que se declaren nulos o se eleve la cuestión de ilegalidad, y el juez entiende que no solo esos dos artículos, sino también el 28, el 40 y el 57. Y entonces amplía, ¿vale? Ahí se ve más claramente, porque el juez ha entrado a conocer eso y dice, voy a plantear la cuestión de ilegalidad no solo de lo que me están pidiendo, sino también del resto de artículos que lógicamente están conectados o están vinculados, ¿vale? Bueno, sobre todo para los de gestión, echarle un vistacillo a continuación, no lo hemos puesto en diapositivas, pero sí se puede echar un vistazo, ¿vale? O leerse este capítulo, el capítulo 3, como en todas las partes generales nos habla de las posibilidades procesales de acumular procedimientos y acciones, pretensiones y procedimientos, ampliar el recurso, artículo 36, ¿vale? Y por último, algunas cuestiones de tramitación preferente, el artículo 37. Yo le echaría también un vistacillo a ese artículo, el 37, sobre todo el 37.2, que nos habla de que el juzgado o el tribunal tenga muchos recursos con el mismo objeto. Esto ocurre también en social. Nos dice que si no se han acumulado, los deberá tramitar cogiendo el testigo famoso, ¿vale? Cogiendo un procedimiento o varios
con carácter preferente. Tramito de manera preferente uno o varios con el mismo objeto y los demás los dejo suspendidos hasta que tenga la sentencia, ¿vale? Y una vez que sea firme esa sentencia, ya me va a servir para el resto de procedimientos. ¿Qué haré? Notificarla en el resto de procedimientos a los interesados y darles el plazo para que pidan lo que se llama la extensión de efectos. Esto ocurre mucho cuando una actuación de la administración afecta a los funcionarios de justicia. Pues bueno, no vamos a estar tramitando en el juzgado número 4 de Santa Cruz 1000 procedimientos de 1000 funcionarios que todos los de la provincia han dicho que van y aprovechan y presentan todos juntos. Oiga, me cojo 1, 2, 3, 5, los llevo hasta sentencia y luego abro un plazo para la extensión de efectos. Además de la extensión de efectos, si no están de acuerdo esas personas del resto de procedimientos con el resultado de los testigos del procedimiento elegido y tramitado hasta la sentencia firme, podrán continuar su procedimiento y si están de acuerdo decir que se acogen o que piden la extensión de efectos. Los efectos de la sentencia me los aplique a mi caso concreto. ¿Se entiende esta cuestión? Esto lo hemos tenido, sobre todo en cuestiones económicas, bastantes veces, ¿vale? A lo largo de nuestra historia aquí en justicia y en otras administraciones muchísimo más. Pues, como digo, esos articulitos, sobre todo acumulación de acciones, acumulación de procedimientos y la tramitación preferente de alguno de ellos, porque hay muchos, el 37.2 en concreto, echarle un vistacillo, ¿vale? Y bueno, en principio, hasta ahí yo creo que nos llegaría la parte de acumulación, la parte de parte general, y ya nos tendríamos que situar, creo que no me estoy comiendo nada, alguna cuestión de la cuantía del proceso la hemos pasado por encima, pero bueno, no es muy relevante y no ha solido caer, los artículos hasta el artículo 41, ¿vale? Y lo que nos toca ahora ya es empezar el procedimiento. Nosotros vamos a tener lo que llamamos el proceso ordinario, bueno, procedimiento contencioso administrativo, para diferenciarlo del procedimiento abreviado regulado en el artículo 78. Bueno, le da bastante más articulado al ordinario. Si ustedes se fijan, el abreviado se regula prácticamente en el artículo 78, que bueno, tiene bastantes puntos, pero es solamente ese capítulo y ese artículo. Reduce un montón de plazos y de trámites y luego ya nos habla de los recursos y de la ejecución de la sentencia. En el proceso en primera o única instancia, dependiendo siempre de la posibilidad de recurrir o no, primera instancia o única instancia, nos divide, como ven ustedes en esta diapositiva, en varias secciones. Básicamente nos va dando las pautas del procedimiento, quitando este primero de las diligencias preliminares, que es una cosa excepcional de dos supuestos en los que metemos el litigio entre administraciones que les comenté y el requerimiento previo, cuando se trata también de administraciones, demandante y demandada. Nos habla básicamente de los pasos que nosotros tenemos que aprendernos. En la plataforma tienen dos esquemas que no sé si ya los actualicé a 2022, que es el último que sacaron, o los tengo para actualizarlos, pero son de Adams, de la editorial Adams y de la Academia, están publicados por todos lados si les interesa, y están muy completos, son esquemas con un poquito de ampliación, por así decirlo. Siguen el mismo esquema y tenemos un poco en papel, si lo quieren manejar, cómo es todo el procedimiento en primera única instancia. No sé, porque no lo he comprobado, lo que ha cambiado del 19 al 22. Tiene que haber algún pequeño matiz. Entonces, si quieren, esperen unos días a que lo subamos perfecto y se los digo. Pero bueno, es un esquema para los que estudien por esquema de todo este articulado, del 43 al 77, ¿vale? No obstante, nosotros vamos a ir viéndolo por ley como nos gusta a nosotros. Los pasos a seguir los tienen aquí. Se interpone el recurso, se reclama el expediente, emplazamiento y admisión con su procedimiento y sus posibilidades de subsanar, demanda y contestación con todos los requisitos, contenido y plazos, en fase ya de enjuiciamiento, alegaciones previas, dentro de del trámite ya de juicio, la prueba en qué se basa, tipos de prueba que tenemos, y la vista y sus conclusiones, ¿vale? Para posteriormente resumir en la sentencia a quién le doy la razón y la condena en costa si exigiera. Este último párrafo
tampoco está dentro ya del trámite, sino que se refiere a otras formas de terminar cuando no se termina por sentencia. Básicamente, decreto del LAG, ¿vale? No sé escribir aquí, pero decreto del letrado de la Administración de Justicia. Básicamente esos son los puntos que nosotros vamos a ir viendo, desgranando. Algunos tienen más contenido que otros, pero ese es el esquema básico de nuestro procedimiento ordinario o nuestro procedimiento en primera única instancia. Miren, para quitarnos la primera sección, y si quieren paramos aquí, la ley nos mete dentro del trámite, del procedimiento, dos cositas que pueden ocurrir, ¿vale? Lo llama diligencias preliminares. Perdona. Del articulado ese de la que pusiste espera. en la Sí, otra sí. Voy. ¿Esta? Sí. En la otra diapositiva hay bastante pregunta de este articulado en exámenes de años anteriores sobre, mira, del 49 al 51 y del 52 al 57, de estas dos partes y las de las alegaciones previas, he visto muchísima pregunta. Sí. No un práctico, sino preguntas tipo test en el examen, ¿vale? Este es el procedimiento base, luego el abreviado tira mucho de él y es así. Sí, tienes es el que más están regulación los especiales, tiene. Está el ordinario, los especiales y el abreviado, entiendo, ¿no? Sí. Nosotros de los especiales vimos el de derechos fundamentales, la cuestión de ilegalidad creo que también la vimos, y ya de ahí nos fuimos a el de extinción de partidos políticos. Creo que lo vimos en un solo artículo. Y, sí, algo de eso es. No, yo me refiero sobre todo para el tema de los prácticos. O sea, básicamente vimos dos especiales y las disposiciones comunes. Por eso yo eso ni lo menciono sí, de momento porque es más cortito. Eso tira más para gestión. Sí, es muy cortito. En los prácticos sí que tienen uno de especiales, otro de procedimiento abreviado y creo que le falta uno de ordinario en la plataforma que la próxima semana lo tienen ya. Sí, por adecuarlo un poquito. Bueno, pues si quieren nos quitamos estos dos articulitos para entenderlos nada más, que parece que no, pero tienen cositas. Miren, decimos que son dos cuestiones que llaman preliminares porque se refiere a trámites que nos podemos encontrar antes de interponer el recurso. Nos lo vamos a encontrar cuando demandante y demandado sean administraciones y también en el caso de exclusivo, que lo llamamos declaración previa de lesividad, que consiste en que una administración se da cuenta o recula en el dictado de algún auto o de alguna disposición y pretende, ya no le da tiempo en el proceso legislativo, por supuesto, o en el acto administrativo ya no tiene posibilidad porque no tiene ningún recurso que tramitar, no puede cambiarlo porque ya ha sido publicado y lo que pretende es pedir que se anule vía judicial, cuando aún alguna administración pretende anular un propio acto o disposición. Antes de hacerlo tiene que hacer un procedimiento que llamamos declaración de lesividad, que lo inicia ella, lo justifica, lo fundamenta y resuelve que tal disposición o tal acto es lesivo para lo que llamamos interés público, ¿vale? Tiene que justificarlo muy bien, eso se encarga pues sus servicios jurídicos. Hay un procedimiento en la ley 3915 que a nosotros no nos entra, en la ley de procedimiento administrativo, artículos 82 y siguientes, que es ese específico. Cuando una administración quiere dejar declarado que, aunque ese acto lo ha dictado ella, afecta al interés público y por tanto quiere anularlo. Eso le da pie a interponer el recurso, ¿vale? Pero previamente tiene que hacer ese procedimiento. Pues bueno, eso lo llamamos ya en el marco de nuestro procedimiento una diligencia preliminar. Me sirve esta diligencia, esta declaración de lesividad para el recurso. Si yo pusiera como ayuntamiento el recurso contencioso sin declarar lesivo, el acto que sea, no me lo van a admitir, ¿vale? Me requerirían previamente la declaración de lesividad. No quiere decir más que eso, ¿vale? Y el segundo, el 44... nos habla de que en los litigios entre administraciones, para que no estén todo el día judicializando todos los enfrentamientos que tengan o los posibles litigios de competencia, de normas, de invasión de competencia, lo que sea, les exige o se les exige en la ley un requerimiento previo. Ojo, no en todos casos y se les da la posibilidad, porque la ley habla de podrá, ¿vale? En los litigios entre administraciones no caben recursos administrativos. Esto sí que ellos se evitan recursos administrativos.
un cabildo no va a poder ir contra una consejería, o al revés, un ayuntamiento contra otro ayuntamiento. No, en vía administrativa. Pero sí que pueden hacer un requerimiento previo. Oye, ayuntamiento de no sé dónde, que te estás extralimitando en esa ordenanza, el plan tuyo está regulando yo qué sé, competencias mías o incluso está invadiendo lo que es mi municipio, esas calles no te pertenecen, no puedes meterlas en tu plan de actuación o en tu plan de ordenación urbana, no puedes, porque eso no te corresponde, modifícalo o cámbialo, ¿vale? Por eso dice el artículo, podrá requerirla previamente para que anule lo que sea, lo modifique, dependiendo de lo que queramos recurrir, deje de hacer lo que está haciendo, haga lo que no ha hecho, ¿vale? Inactividad de administración, o para que anule o revoque el acto que sea. Bien, incluso todas las cuestiones afectadas por la ley de contratos del sector público, hablo de contrataciones, administración con terceros, administración con órganos administrativos, administración con otro tipo de órganos. Todas estas cuestiones que están protegidas y reguladas por la ley de contratos en el sector público, si no me equivoco era 50-2015 la ley, no me haga mucho caso, no me acuerdo. Se puede interponer el recurso, lo dice expresamente, sin necesidad del requerimiento previo. Es un supuesto en el que, aunque hablamos de administración contra administración, casi siempre no es necesario el requerimiento previo, sino que vamos directamente y por el artículo 44 al recurso contencioso administrativo. Todo esto lo seguimos llamando diligencias previas, tanto el requerimiento potestativo como la declaración de lesividad, artículos 43 y 44. Si la administración decide hacer ese requerimiento previo, la ley también nos regula un poco cómo se tiene que hacer. Se hará al órgano competente para anular o para dejar sin efecto el acto que sea, o dejar de hacer lo que esté haciendo o hacer lo que no está haciendo, ¿vale? Inactividad. Se tiene que pedir por escrito, de administración a administración. El escrito tiene que estar debidamente razonado y se va a dar un plazo de 2 meses desde que la administración tiene conocimiento pues del acto nulo, de la invasión, de la inactividad o de esa vía de hecho que se está realizando por la otra administración. Nos enteramos, tenemos 2 meses para requerirle. El requerimiento se entiende presentado cuando se presenta el escrito, ¿verdad? Y a partir de ahí, la administración requerida, la que está haciendo algo, la que ha hecho el acto, la que tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene un mes para contestarlo. Lo puede contestar que sí, lo puede contestar que no, puede parar directamente la actividad que estén haciendo y le hayan requerido, pero también puede no contestar nada. Y entonces el punto 3 del 44 nos dice que el silencio administrativo significa que no te hago ni caso a ese requerimiento, ¿vale? Básicamente se entiende rechazado el requerimiento. Ni anulo el acto, ni dejo de realizar la vía de hecho, ni realizo la actividad, depende de lo que me estén requiriendo, pues paso olímpicamente del requerimiento, ¿vale? Con una salvedad que es las previsiones que pueda tener la ley, la legislación de régimen local. Ojo con esto, a nosotros no nos entra en el temario la ley de bases de régimen local, pero sí nos han hecho preguntas. ¿Nos entra y no nos entra? No, ahora sí entra, Fran. Ya, pero es una ley que no tiene nada que ver con justicia. No debería, sí, pero sí entra. Nunca jamás debería. El tema 4 o así. Sí, pero bueno, yo soy partidario, eso siempre lo hemos dicho desde el principio, de esa ley. Bueno, si se la quieren leer, vale, pero no vale la pena tanta ley para una pregunta que me puedan hacer. Nosotros creo que es en el tema 4, ¿sí? O donde tenemos... Creo que es el 3 o el 4, no me acuerdo. Sé que están entre los 5 temas. Desde que empezaron a preguntar, a hacer alguna pregunta suelta y metida por ahí, que se impugnaron y dijeron que no, que pertenecía por enlace a las leyes y tal, hemos ido metiendo algunos test de esta legislación, pero yo es que, salvo que lo hable con Sebe y lo cambiemos, me niego a perder un mes a lo mejor en esa ley y prepararla como si fuéramos a una oposición de cabildo, de administración, además que nos obliga a ver derecho administrativo, quieras o no, porque es mucho más profunda en eso. Entonces, bueno, creo que con las preguntas que han ido cayendo y con lo que tenemos nosotros ahí puesto, va que se mata, ¿vale? Y ya bastante temario tenemos como para incluir eso. Quitando las previsiones que pueda tener ahí, nos quedamos con esos 2 plazos.
2 meses desde que conozca el hecho que quiero requerir y 1 mes para que, si no me contesta la otra administración, entienda que está pasando ampliamente de mí. ¿Vale? Se entendió así a nuestras palabras el silencio administrativo en este caso, ¿no? Vale. Pues yo creo que nos quedamos aquí, que son 1:30, para poder hacer la parte práctica. Ya entraríamos en los distintos trámites, ¿vale? Desde la interposición por escrito del recurso, la admisión o subsanación, ahí ya entra el secretario, el letrado, a dirimir o a subsanar y si no el juez a archivarlo, y todo el ámbito ya de la demanda, contenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que nos podemos detener aquí para el próximo día ya terminar todo el proceso administrativo y el último, los especiales y el abreviado, ¿vale? Y con eso terminaríamos, yo creo, la ley, no me voy a meter en mucho más. Voy a parar por aquí. Para la próxima semana